Ok. Ok, ¿estás lista? Listo por acá. Gracias, Ana Teresa. Perdónenme esa, de verdad. Súper. A veces no es tan fácil. Sí, una corredera. Maribel no se conectará. Maribel, ya está de co-host, Maribel. Ok. Hola a todas. Hola. Hola, ¿Cómo están? hola. Buenas tardes a todas, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo les va? La tardanza, por aquí vamos, tarde pero seguro. Bueno, vamos a comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos que guiados por tus inspiraciones, obremos siempre rectamente y gocemos del consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Bueno, María, Madre prudentísima, ruega por nosotros. ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y comenzamos hoy entonces con la sesión 13, que son los primeros cristianos. Y vamos a ver acerca de la iglesia fundada por Jesucristo, difusión del cristianismo fuera de Palestina, Pedro en Roma, la actividad misionera de Pablo de Tarso, producción literaria de Pablo y las cartas católicas y el Apocalipsis. Entonces, la iglesia, ¿verdad? Fundada por Jesucristo. Siempre la iglesia ha mantenido que le ha fundado Jesús. Mucha gente se equivoca, ¿no? Y cuando uno le pregunta quién fundó la iglesia, nombran a Pedro. Pero Pedro es una de las columnas en las cuales se funda la iglesia, pero el fundador es Cristo. Pero no como quien funda una compañía o un negocio, sino que es más bien un proceso progresivo. Es un proceso histórico en el cual Dios se va revelando y salvando al hombre. Entonces, la teología, basándose en su metodología, es capaz de establecer el vínculo entre una serie de actividades, gestos y palabras de Jesús que revelan su idea central de querer formar un grupo de personas que después de él continuasen su obra de anunciar el reino y de llamar a la conversión. Entonces, esto es este vínculo que hay entre lo que Jesús hace y su fundación de la iglesia, ¿no? No debe entonces entenderse como un acto jurídico, sino conjunto de hechos que permiten vincular directamente a la iglesia con Jesucristo como su fundador. Y este proceso inicia cuando Cristo elige a los 12 apóstoles, sigue con la designación de Pedro como piedra fundamental, llega más adelante con los apóstoles después de la resurrección, que empiezan a poner por obra las disposiciones del maestro. Y falta aquí pues el momento importantísimo de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Todos estos hechos y la vida entera de Jesús constituyen la raíz y el fundamento de la iglesia. Entonces se pueden identificar en los actos de Jesús elementos preparatorios, progresos, etapas que conducen a la fundación de la iglesia, de forma que cada uno de esos pasos contribuyó a hacerla realidad. Él cuidó de echar los cimientos para la futura organización de su iglesia y le da la autoridad a sus apóstoles. Entonces, esta iglesia no nace exclusivamente de la fe en el Señor resucitado, sino que hunde sus raíces en la vida de Jesús histórico, quien antes de morir y resucitar puso las bases de su futura iglesia,
realizando actos que manifestaban su voluntad fundacional y que progresivamente la llevaban a efecto. Entonces, la Iglesia de Cristo, cuando se manifiesta ya en forma abierta, activa y organizada, es con la Pascua y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cómo se difunde el cristianismo fuera de Palestina? Jesús, que había prometido a los apóstoles que serían investidos de poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, les dijo que serían sus testigos tanto en Jerusalén como en Samaria, Judea y hasta los fines más remotos de la tierra. Entonces, ¿quién es el libro más apropiado para averiguar acerca de todo esto? Es los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por Lucas, pero no pretende narrar todo lo que hizo cada uno de los apóstoles como nos hubiera encantado a nosotros tenerlo, sino poner de manifiesto cómo se van cumpliendo las promesas de Cristo. Lucas escribe para confirmar en la fe a Teófilo. Teófilo significa hijo de Dios y se puede entender como un nombre que le da a la comunidad. Y pone a la vista la universalidad de la salvación. Es decir, ya no es una salvación únicamente para los que han nacido en esta religión judía, es una salvación que se manifiesta primero entre los judíos, pero después entre los gentiles por la acción del Espíritu Santo, que viene siendo el verdadero protagonista del libro y que siempre está alentando entonces a su iglesia. Entonces, el protagonismo no lo tiene una persona en particular, sino es el Espíritu Santo y la iglesia naciente. Lucas nos muestra aquí lo que fue la vida y el apostolado de la iglesia en los primeros decenios y el papel que desempeñaron los apóstoles. Entonces, este cristianismo no se esparció a la manera de una oleada de entusiasmo, ¿no? Sino que la siembra fue poquito a poco, fue fatigosa, fue lenta, y no sabemos mucho acerca de cada una de esas personas que contribuyó a que se expandiera. Las conversiones no eran el producto de una sugestión de masas, eso es bien importante verlo, ¿no? No es que cada uno, que el grupo quedaba sugestionado, sino que cada individuo sabía lo que hacía. Entonces es algo personal, es ese encuentro personal con Cristo que los lleva a querer pertenecer pues a este nuevo pues manera y camino de encontrarse con Dios. Para juzgar el progreso misional de la iglesia basta tenerse los resultados. ¿Qué resultados se ven? Que a partir de la época apostólica podemos observar cómo de un decenio al otro el mapa se va llenando con los nombres de nuevas comunidades de creyentes. Entonces van apareciendo nuevos creyentes, nuevas comunidades, va aumentando el número de estas comunidades y a fines del siglo III apenas queda en todo el Imperio Romano una sola ciudad importante en la que no se encuentre un núcleo de cristianos. Es decir, así ha sido el cristianismo como ha ido pues tomando forma, ¿verdad?, en este Imperio Romano. Los mismos paganos están asombrados, lo escribe Plinio, ¿verdad?, y lo refiere Tertuliano, de que en todas partes se encontraron cristianos sin que pudiera decirse de dónde habían venido. Vemos entonces la acción del Espíritu Santo, ¿no? No se sabe exactamente cómo, pero sí ya hay comunidades cristianas establecidas por todas partes. También, lejos de las rutas recorridas por San Pablo, encontramos diseminadas comunidades cristianas que no ceden en importancia a las iglesias fundadas por él. Entonces, por ejemplo, tenemos la noticia de que la comunidad de Alejandría fue fundada por el evangelista San Marcos.
Eso sí está bien atestiguado, pero de Roma no sabemos quién fue el primero, quién llegaría primero a introducir el cristianismo, pero sabemos que cuando San Pablo llegó a Roma ya se encontró ahí con una comunidad numerosa. Juan también se fue al Asia Menor y actuó en las iglesias fundadas por Pablo, y su discípulo, el obispo Policarpo de Esmirna, sufrió en esa zona el martirio a mediados del siglo II. Pedro en Roma, ¿no? Tras la muerte de Jesús, San Pedro se convirtió en el líder indiscutido de esta comunidad cristiana. Pasó como unos 15 años en Palestina, dirigía las oraciones, él era el que pues llevaba la batuta, se puede decir, de los cristianos cuando los rabinos ortodoxos pues los acusaban y les lanzaban pues que eran herejes, y admitía a los nuevos adeptos. Incluso fue él el primero que se sabe que aceptó a un grupo que no era judío. Hacia el año 42 más o menos, o 44, fue encarcelado y logró escapar y abandonó Jerusalén. Dicen que se dedica entonces a propagar la religión por Siria, por Asia Menor y por Grecia. Pero hacia el año 48, 49, está en este concilio de Jerusalén, ¿no? Esta reunión de todos junto con San Pablo, y apoya la línea de San Pablo de que el cristianismo debe estar abierto ya también a los gentiles, es decir, a quienes no habían nacido en esta religión judía. Sale de Jerusalén y llega a Roma. Esta comunidad de Roma existía entonces antes de que él llegara, pero considera a San Pedro como el primero de sus papas. Entonces es San Pedro, entonces, esa figura importantísima de autoridad en Roma. Fue detenido durante las persecuciones de Nerón y murió crucificado, como todos sabemos, pues la tradición es que murió, no quiso morir exactamente igual a su maestro, nos dijo que no era digno y murió crucificado, pero la tradición dice que cabeza abajo. Tenemos la inequívoca alusión al martirio de Pedro en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla con Pedro y le dice, te llevarán a donde no quieras, ¿verdad? Y escribe San Juan de esta manera, supo Pedro que iba a morir, pues, mártir. La carta de Clemente, que es contemporánea con el Evangelio de Juan y es escrita en Roma, relata cosas que han ocurrido en nuestro tiempo y entre nosotros, y cita entre ellas el glorioso testimonio de Pedro. Entonces, ese testimonio, entonces, pues, ¿cómo fue? Pues dando su vida. Y a pocos años de distancia, a principios del siglo II, tenemos una carta de Ignacio, que les declara a los romanos que le va a dar órdenes, pero no como Pedro y Pablo, es decir, no tiene la misma autoridad que tenían Pedro y Pablo. Vamos ahora a San Pablo, ¿no? Entonces, por todo el Imperio Romano, muchísimas personas de nombre desconocido salieron a llevar este mensaje, pero sobre todo tenemos la historia de Pablo, que es al que más énfasis le pone el libro de los Hechos de los Apóstoles. No era original del grupo de los 12, pero su figura es apostólica e importantísima para la propagación del Evangelio. El apóstol es enviado, ¿no? Entonces, él decía, yo soy el último de los apóstoles, pero enviado por el mismo Cristo que resucitado se le aparece. Bernabé fue el que lo movió pues a llevar esta fe a los fieles de Antioquía. Entonces, aquí en el mapita, ¿verdad? Tenemos Jerusalén, ¿verdad? Siria,
y Antioquía, que queda en este vértice de arriba, ¿no? Del mar Mediterráneo. Es una ciudad helenista, es decir, griega, y su forma de vida cristiana entra en conflicto con lo que están viviendo los fieles en Jerusalén. Entonces es cuando pues Pablo tiene que hablar, preguntar, ¿verdad? Si lo que él estaba hablando y diciendo estaba de acuerdo a lo que decían los apóstoles. Lleva entonces esta idea de hacer conocer el evangelio a toda criatura e inicia su primer viaje apostólico. Entonces, este primer viaje apostólico es entonces acompañado con Bernabé, con su primo Juan Marcos, salieron de Antioquía hacia la isla de Chipre. De ahí navegaron hacia Perge, en la región de Panfilia, para recorrer luego el sur de Galacia. Y como los judíos no lo acogen, pues no lo entienden, no lo aceptan, se dirige entonces a los paganos y se van creando varias comunidades cristianas. Entonces, estos judíos, ¿verdad? Los cristianos provenientes del judaísmo, tienen esta idea de que se deberían aceptar también las leyes judías como la circuncisión, y Pablo pone la cuestión a consideración de los apóstoles a su regreso a Jerusalén. Entonces, este viaje termina otra vez en Jerusalén. Su segundo viaje, acompañado ahora por Silas, vuelve a salir de Antioquía, ahora por tierra, ¿verdad? Hacia Siria y Cilicia, vuelve a través al sur de Galacia, consolidando entonces esas ciudades gálatas ya evangelizadas durante el primer viaje. Entonces no las abandona, las va a visitar. En Listra, Listra es, vamos a ver, ¿dónde queda Listra? Aquí está, ajá. En Listra, aquí en el centro, que se encuentra con Timoteo, y atraviesan las ciudades, las regiones de Frigia y Misia, y se les une también Lucas. Va para Macedonia, donde funda la primera comunidad cristiana europea, es decir, hasta ahora había sido el Asia, ahora es Europa, y la comunidad de Filipos, que es su iglesia predilecta. Entonces, ¿se acuerdan que hubo una carta a los filipenses más adelante, no? También predica en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, y en Corinto permanece durante año y medio viviendo en la casa de un matrimonio judío ya convertido al cristianismo y que se llaman Aquila y Priscila. En este viaje escribe la primera carta a los tesalonicenses, que es el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Al año siguiente regresó a Cesarea por barco y volvió a pasar a saludar a la iglesia de Jerusalén, es decir, vuelve otra vez pues a presentar cuentas, a ver pues cómo va haciendo esta labor y pues reconocer la autoridad de los apóstoles. Tercer viaje misional. Entonces, en la primavera del año 54, se establece en Éfeso, que es la capital de Asia Menor. Pasa ahí 3 años. Cuando tiene noticias de conflictos que han surgido en la comunidad de Corinto, les escribe una carta cerca del año 54 y otra más tarde durante el 57. Escribe cartas a los filipenses, a los gálatas, a los romanos, y vuelve entonces a Jerusalén para entregar la colecta de estas comunidades cristianas destinadas a los pobres de las comunidades de Jerusalén. Entonces, en este viaje, es muy completo también, ¿verdad? Pues vuelve otra vez a Jerusalén. Entonces, hay gente que habla de un cuarto viaje, pero aquí no ponemos esto como cuarto viaje,
se establece entonces en Antioquía, y ahí los judíos lo acusan de violar la ley, e intentan lincharlo. El tribuno romano lo impide y lo encarcela, y lo mandan de regreso a la provincia de Judea, donde lo retienen preso durante 2 años. Vuelve otra vez, entonces hay un cambio de procurador, viene Porcio Festo como procurador de Judea, pero Pablo apela a su derecho como ciudadano romano para que sea juzgado su caso en Roma. Entonces, este cuarto viaje, del cual mucha gente pues lo pone como cuarto viaje, pues es bien accidentado, fue cuando también naufragaron y ellos no se escaparon, y llega entonces a Roma. Durante esta cautividad le escribe la carta a Filemón. La última etapa de su vida, pasa entonces en cautividad en Roma unos 2 años, en los cuales pues tenía casa por cárcel, se puede decir, siguió predicando a pesar de estar preso, pero lo ponen en libertad 2 años más tarde, reanuda otra vez sus actividades apostólicas en la misma Roma, regresó al poco tiempo al Medio Oriente, visitó Éfeso, Creta, Acaya, a lo mejor dicen algunos que visitó también España, volvió a Roma, donde ya los cristianos sufrían la persecución de Nerón. En este tiempo escribe 2 cartas, una a Timoteo y otra a Tito, y viene la segunda cautividad en Roma. Vuelta otra vez a ser apresado y encarcelado, pero en este momento él sí sabe que ya pues su lucha ha terminado, su carrera ha terminado, como lo dice él, y desde la cárcel escribe una carta a su discípulo Timoteo. Muere en Roma, entonces decapitado hacia el año 67. Se saca la cuenta de que debía tener más o menos entre 55 y 60 años. Y más o menos en la misma época en que fue martirizado San Pedro. Entonces, los 2 grandes apóstoles mueren entonces en Roma. Pero este imperio romano tiene ya la semilla del cristianismo que sigue brotando y sigue creciendo. La producción literaria de Pablo. Entonces, Pablo era una persona de una cultura un poco diferente pues a las demás apóstoles. Él había tenido formación rabínica con Gamaliel, ¿se acuerdan? Gamaliel fue uno de los que defendió, se puede decir, a los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles dice cómo vamos a luchar contra Dios. Si es algo de Dios, esto va a seguir adelante. Y al mismo tiempo tenía la cultura helenística, que se pues veía en la ciudad de Tarso, ¿no? Entonces, de donde él era. Ahora, cuando él escribe, ni entre sus oyentes presume de esta cultura, sino que escribe con toda la espontaneidad tal como habla, ¿no? Pero es una persona con una mente estructurada, con un corazón apasionado, con un gran entusiasmo de lo que habla, de lo que piensa, de lo que dice, ¿verdad? Y dicen pues que no es él directamente el que escribe con su pluma y letra, pero que sí son sus palabras, pero que las dicta. Escribe en griego, entonces era la lengua común para estos cristianos en ese momento. Usa mucho las antítesis, la gracia versus la ley, la luz en contrario a las tinieblas, la vida en contrario a la muerte, vigilia, sueños, espíritu y carne, y tiene a veces pasajes líricos de gran belleza, con mucha ternura, mucho cariño, y le da al cristianismo toda esta riqueza de todo su conocimiento, de todo este amor a Dios y amor a los hombres. ¿Cómo se puso el orden de las cartas de San Pablo? Suelen venir en códices antiguos y ediciones impresas, la manera convencional de la Biblia, no cronológica, sino que primero se agrupan las dirigidas a comunidades
y después las enviadas a personas. Entonces, y se ponen primero por orden de extensión y de relevancia en la vida de la iglesia. Entonces, mucha gente dice que son 13 las cartas, ¿no? En general se dice 14. ¿Pero por qué? Porque Hebreos es una carta bastante diferente a todas las demás y no dice que fuera escrita por él. Entonces, hay la duda de quién escribiría Hebreos, que de todas formas está en el canon, está aceptado, pero que no se le dice exactamente que sea de San Pablo, sino que hay ciertas personas que lo ponen todavía en duda, ¿no? Bueno, ¿cómo escribe San Pablo? Se designa a sí mismo junto con sus colaboradores, es decir, se nombra quién es él, ¿verdad? Y con quién está. Saluda, dirige una breve oración a Dios. Viene entonces lo que es el cuerpo de la carta, que tiene una parte dogmática en que desarrolla un punto doctrinal importante, quizás mal comprendido por los cristianos, y se sacan consecuencias prácticas de esta doctrina que acaba de exponer, que es una exhortación. Entonces, esta manera cristiana de comprometerse basada en la doctrina. Y después, saludos. Entonces, termina dando noticias a sus colaboradores, saludando a los cristianos, y concluye con una breve fórmula de bendición. Es más o menos el bloque de cómo él pues, escribe, ¿no? Estas cartas son escritas para necesidades concretas, necesidades específicas, ofrecen perspectivas doctrinales que trascienden esos momentos históricos. Por eso tienen un valor perenne. No es únicamente para aquellas personas con aquel problema, es algo que es para todos nosotros en cualquier momento, ¿no? Y a la vez dan una gran información acerca de su actividad como apóstol, de las circunstancias históricas en las que vivió. Con estos datos, completados por aquellos recuerdos de su actividad que quedan en los Hechos de los Apóstoles, es posible seguir, más o menos a gran rasgo, las huellas de la acción de San Pablo en la historia del cristianismo. Entonces, ¿cómo se daban a conocer estas cartas? Bueno, muy poca gente leía en aquel momento, muy poca gente podía tener algo escrito que le perteneciera, entonces se leían públicamente en las reuniones comunitarias, para que luego de que se hubiera leído en el sitio al cual iba dirigido, fueran compartidos con las comunidades vecinas. Entonces eso pues se copiaba, se enviaba a otras comunidades, y de ahí entonces surgió la idea de reunirlas y hacerlas para el conocimiento de todos, ¿no? Entonces se va de algo que es particular a pues, los vecinos, las comunidades cercanas, para llegar después a todos nosotros como cristianos. La clasificación más común de las cartas de San Pablo distingue 4 grupos. Entonces, grandes epístolas. Entonces, llamadas así porque son de mayor extensión. Estas epístolas, ¿verdad? Cartas, son dirigidas a los romanos, a los corintios y a los gálatas. La primera parte tiene un corte dogmático de las grandes verdades del cristianismo, y la segunda parte, carácter moral, resuelve problemas prácticos y propone las consecuencias éticas y espirituales que se derivan. Entonces es más o menos lo que veíamos hace un ratito, ¿no? Después cartas de escatológicas, que son las cartas a los tesalonicenses, y hablan acerca de lo que tendrá lugar en los últimos tiempos. Es decir, está hablando ya del fin de los tiempos, la segunda venida gloriosa del Cristo y el juicio final. Entonces, estas son las cartas a los tesalonicenses. Son 2. Después tenemos las cartas de la cautividad. Escribió estas cartas cuando fue conducido prisionero a Roma. Tenemos entonces a los filipenses, a los colosenses, a Filimón, a los efesios. Ya el apóstol había predicado, pensado, sufrido,
y estaba en la quietud de la prisión y está entonces en oportunidad de meditar acerca de las grandes verdades del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y cartas pastorales, como las que escribió a Timoteo y a Tito, que son muy personales, con indicaciones para dirigir las comunidades, es decir, como pastores que eran, pues necesitaban saber cómo lo debían hacer. Y aquí pues él habla pues con, orientando más bien a estos discípulos en el ministerio apostólico, cómo seguir siendo ellos estos buenos apóstoles. Ok, no sé si tengan alguna pregunta de San Pablo antes de seguir adelante con las cartas católicas. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Sara. Hola, ¿qué tal? Yo sí tengo una pregunta de San Pablo que siempre me ha dado curiosidad de entender cómo él sabía tanto de todo, o sea, cuando él no fue apóstol de Jesús, o sea, Jesús se le apareció después de resucitado. Entonces, ¿cómo él domina tan claramente todo el mensaje de Jesús? O sea, ¿en qué momento lo aprendió? ¿Cómo? Bueno, no sé, los apóstoles tomó 3 años entender todo, más la resurrección, todo, y él, o sea, parece que tuvo una aparición de Jesús y ya listo, y se lo supo todo. Entonces no debe ser así, ¿no? Debe haber mucho más. Aquí hay dos cosas que diría yo primero que todo, ¿no? Lo primero es que él se encontró, ¿verdad?, con Ananías, ¿te acuerdas? Y Jesús le dijo a Ananías, ve y habla con Pablo. Entonces él tuvo como ese primer encuentro con un discípulo que le explicó. Y al explicarle, al hablarle, se le cayeron aquellas escamas de los ojos. Entonces era como que él estaba tratando ya de antes, de entender, ¿verdad? De entender la verdad. Pensaba que estaba en la verdad cuando defendía a su religión judía a capa y espada, pero después con lo que él oye de Ananías se da cuenta de que iba ya como ciego, como que ya no era el camino verdadero, sino que había que ver la verdad que complementaba lo que él había conocido. Pero él era una persona que ya venía con una cultura previa que era más fácil de entender después lo que estaba pasando, lo que les estaban explicando, ¿no? Como los apóstoles, que bueno, muchos de ellos pues eran totalmente personas sencillas de la pesca y a lo mejor no tenían ese conocimiento tan profundo. Venía de una cultura mucho más adelantada, pues se puede decir, en el sentido de que tenía a Gamaliel como su tutor, ¿no? Entonces, por ahí parte, ¿no? No sería solamente con Ananías, se ve que es una persona que también estaba pues con todo el deseo de conocer y pues Dios aprovecha ese deseo, ¿verdad? Y la segunda parte entonces es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos muestra que no se deja limitar por la falta de medios materiales, vamos a poner, no fue el libro que agarró y leyó, sino que ya el Espíritu Santo le infunde este conocimiento, ¿verdad? Entonces, le da este conocimiento tan profundo y tan grande que él comienza inmediatamente a predicar, pero después regresa a ver si esto que está predicando es verdadero. Y va entonces donde los apóstoles a preguntar si lo que está él predicando corresponde a la verdad. Entonces él tiene la humildad de cerciorarse con los que sí fueron, ahí se fue Sara, la pobre, se le fue la onda. Pues él se cerciora con los que sí fueron testigos del primer lugar, pues, se puede decir, ¿no? Entonces tiene ese gesto de humildad. Déjame ver si lo que yo estoy diciendo corresponde con lo que es la verdad, ¿no? Bueno. Y ahí también hay otra cosa, que Ajá. es que los apóstoles en esos 3 años en que estuvo Jesús con ellos no entendieron tampoco mucho, porque lo dice mucho el testamento,
sino que empezaron a entender después de Pentecostés, después Sí, de la resurrección y después de Pentecostés. O sea que también fue la acción del Espíritu Santo lo que hizo que ellos entendieran. lo que terminó de darles de verdad la inteligencia y sabiduría para captar todo este mensaje de Jesús, ¿no? Bueno, entonces seguimos con 7 cartas más. Las 7 cartas más se llaman las cartas católicas. Católico, acuérdense que es la palabra para decir universal. Entonces somos una iglesia católica, una iglesia que se abre al mundo, ¿no? Varias de ellas no tienen un destinatario concreto, sino que van dirigidas a todos los cristianos, principalmente a los de origen judío. Entonces es un poquito parecido a lo que vienen siendo las encíclicas que escriben hoy en día los papas, ¿no? San Jerónimo dice, son ricas en misterio y concisas, tan breves en palabras como largas en sentencias. Entonces es algo muy profundo, ¿no? Este formato de cartas es más genérico que el que usa San Pablo. Se trata más bien de breves exposiciones doctrinales, seguidas de algunas normas prácticas para preservar la pureza de la fe. Entonces, la temática es de índole general, tocan diversos aspectos del cristianismo, y sin embargo, cada carta enfatiza un tema distintivo y característico. Entonces, cada una es diferente a las demás, pero en índole general tocan diversos aspectos del cristianismo. Entonces, son entonces la carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 de San Juan y una de Judas. Entonces, aquí tenemos 7 cartas, ¿no? Bueno, llegamos al libro del Apocalipsis. Este libro, que es el último libro del Nuevo Testamento, el autor del Apocalipsis. Todavía hay gente discutiendo si será o no será el mismo Juan que escribió el Evangelio según San Juan y las cartas de San Juan. Pero el autor del Apocalipsis se llama a sí mismo Juan y dice, vuestro hermano y compañero de la tribulación. Entonces, la tradición nos dice que Juan sí fue, Juan el evangelista, pues, fue desterrado a Patmos durante el reinado de Domiciano por causa de su testimonio de la palabra de Dios. Entonces, podría bien ser Juan el evangelista, ¿no? Entonces, esta persecución de Domiciano está destrozando todas las iglesias de Cristo. Y Juan se pregunta, ¿por qué Dios permite tanto mal, tanta persecución? Y la respuesta de Dios entonces viene un domingo. Fíjense, el día domingo sigue siendo algo importantísimo, ¿no? Y Dios le da la respuesta por medio de 4 visiones, en las cuales le revela lo bueno, lo malo, el por qué, ¿verdad? Y da consuelo a quienes viven en estas persecuciones. Entonces, este Apocalipsis, ¿verdad? Es un gran misterio, sobre todo para los que interpretan únicamente literalmente lo que están leyendo. El que interprete aquí literalmente y sin tener en cuenta los símbolos, pues no va a interpretar correctamente lo que Dios nos quiere decir a través de este libro, ¿no? San Juan, entonces, en este libro nos hace ver que no hay nada que temer, aunque por algún tiempo haya que sufrir en nombre de Cristo. Cristo resucitado regresará y dará una recompensa superior al trance doloroso. Entonces, este Apocalipsis es una revelación. Apocalipsis significa como quitar el velo, ¿no? Entonces, se le quita el velo al futuro y al presente. Entonces, es un género literario en el que el simbolismo adquiere un desarrollo y una importancia excepcionales.
No sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento otro libro que tuviera este estilo bastante apocalíptico y de símbolos. El de Daniel. Ajá, ok. Ajá. El de Daniel es el otro importantísimo, ¿verdad? De grandes símbolos. ¿Y qué significan exactamente los numerosos símbolos del libro y por qué hay un mensaje escondido? Bueno, porque estamos hablando de un pueblo perseguido, un mensaje de un prisionero que sabe que lo van a leer en cuanto salga ese libro, ese mensaje, pues los que lo han tenido preso pueden agarrarlo y necesita entonces usar todo tipo de lenguaje especial que los cristianos entendieran, pero que los perseguidores no. Entonces, con las claves de Daniel, con las claves de lo que los judíos sabían de símbolos, ¿verdad? Pues él tiene entonces este libro dedicado únicamente al que entiende ya el carácter simbólico de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay animales, estrellas, diferentes tipos de colores, números, etcétera. Y pues San Juan da todas estas ideas inspiradas por Dios y a veces pues no las vemos tan coherentes, pero es una dimensión simbólica para comprender todo este mensaje, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible descifrarlo y comprenderlo hoy, después de tantos años? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver el mensaje, ¿no? El mensaje está dirigido a las 7 iglesias de Asia. Entonces nombra al principio a las regiones de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No solamente porque hubieran 7 iglesias, sino porque eran el número todo, ¿verdad? Está utilizando ya el recurso de este número que significa totalidad. Entonces es como que totalidad de la iglesia, le está hablando a todos. Y dentro del Apocalipsis, algo que yo nunca había notado, hay 7 bienaventuranzas. Entonces volvemos otra vez a una totalidad, ¿verdad? Y estas bienaventuranzas dicen lo siguiente, ¿no? Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella porque el tiempo está cerca. Ya va. Puedes seguir ahí un momentico, Ana Beatriz, mientras me tomo un poquito de agua. Sí. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Mira que vengo como ladrón, dichoso que está en vez, observa sus vestidos, para no andar desnudo y que vean sus vergüenzas. Okay, ya, Luego me Después van a dice, tener que comprarle más adobo porque eso es como poquito, agarré este poquito nada más. okay. Sí, bueno, pero por lo No, menos resuelvo estos días. sigo. luego me dice, ¿sigues tú o sigo yo? Sí, sigo. Ajá. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Ya, Me dijo, yo lo lavo, pues, son las palabras verdaderas de Dios. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección, la segunda es muerte, como una piedra, más. no tiene porque estos serán sacerdotes de Dios. Ya va, profesora, No, ya va. Ajá. Ana, espera, porque Ajá, vas leyendo. Ya hay ok. alguna con el micrófono abierto. Ya, ok. Era yo, Entonces se disculpen. escucha a Ana rápido, se escucha otro y otra hablando, y entonces me anda Ok, todo el rollo. déjame, Si quieres sigo ok, yo, Ana Beatriz, gracias. ok, está Gracias. bien. Ok, Ajá. Ok, entonces dice, ¿verdad? Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. ¿Se acuerdan aquellas bodas, verdad? En que Jesús habla de las bodas y el rey que invitó y llegó uno sin el traje y lo botaron, ¿no? Después dice, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces, otra vez, dichosos, ¿no? Los invitados. Además, nos dice, estas son palabras verdaderas de Dios.
Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿se acuerdan en qué momento se habló del árbol de la vida? En el Génesis, ¿se acuerdan? Habían 2 árboles. En el jardín del Génesis estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, se habla ya de que ya sí podemos disponer del árbol de la vida, el que va a dar la inmortalidad, el que va a dar la vida eterna. Entonces son 7 bienaventuranzas que se nos pueden perder un poco dentro de tanta cosa que vamos a leer después, ¿no? Entonces, tenerlas en cuenta antes de comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que saber, no debemos leer el Apocalipsis buscando fechas. Eso de la curiosidad, de cuándo, de cuánto, de cómo, ¿verdad? Eso no es el mensaje. No da ningún tip acerca de esto, ¿no? Sino que la palabra de Dios quiere alentar. Entonces debemos leerlo como esto, la palabra de aliento en los momentos de prueba, en los momentos de pesimismo, la esperanza de la victoria del bien, la victoria de Cristo, la invitación a mantenerse fiel al Señor y a dar testimonio de nuestra fe. Entonces, esto es lo que es el mensaje, ¿no? Entonces, leerlo lentamente, ¿verdad? Intercalado, de profundas pausas, atentos silencios, a veces que es obligatorio, porque uno de repente queda como que sobresaturado de símbolos y ya hay que pararlo, ¿verdad? Y yo diría muchísimo, pues con la ayuda del Espíritu Santo, de que nos ayude pues a no hacernos falsas ideas, que es lo principal, ¿no? Tratar de vivirlo de acuerdo al momento concreto que estamos viviendo. Entonces, no es solamente el futuro, está hablando también de un presente que se sigue manteniendo, ¿no? La historia personal, la historia de la iglesia, ¿verdad? La historia de la comunidad cristiana, la historia en general de todos nosotros como seres humanos. Entonces, contrastar el símbolo con la historia. Entonces, no verlo como algo que sí, ok, va a suceder, pura ficción, sino que es un poder para iluminar, orientar nuestra marcha por el mundo hacia la eternidad de Dios. Entonces, como tratar de entender en qué nos está hablando hoy Dios a través de este mensaje, ¿no? Entonces, no es un libro fácil en absoluto, no es ningún libro facilito. Ya yo he oído varias charlas acerca del Apocalipsis, algo más o menos pensando que entendí algo y cuando lo vuelvo a leer digo no entendí nada, ¿okay? Pero algo más se va captando, ¿no? Poquito a poco. Es la respuesta divina al grito de la humanidad, es decir, esa humanidad que dice cómo va a ser, ¿no? Esa humanidad que dice pareciera que el mal va ganando. Y al perseverante testimonio de la fe de la iglesia. Entonces, leía en alguien que lo explicaba de esta manera, es como darse cuenta de que hay como un vidrio sobre nosotros, ¿verdad? Un vidrio que no nos deja ver que hay otro mundo más allá, pero que de ese mundo para acá sí nos pueden ver. Entonces es un vidrio opaco, de la parte inferior hacia arriba, pero totalmente transparente de la parte superior hacia nosotros, que nos están viendo, que nos están ayudando, que está Cristo pues, en ese amor llevándonos de su mano. Entonces, algunas personas cómo han interpretado el Apocalipsis. Hay una manera de interpretarlo
que se trata de la historia contemporánea del autor. Entonces es únicamente aquella historia de aquel momento, de aquella persecución, y que el autor expone con colores apocalípticos. Entonces esta interpretación le quitaría toda trascendencia profética a los anuncios del Apocalipsis y en consecuencia todo su valor espiritual para nosotros. Es nada más que para aquella época, entonces pues pierde para nosotros toda importancia. La segunda teoría, llamada de recapitulación, entonces busca en el libro de San Juan las diversas fases de la historia eclesiástica, pasadas o futuras, o por lo menos de la historia primera de la Iglesia hasta los siglos IV y V, sin excluir el final de los tiempos. Entonces, como que también ya algo histórico un poquito más amplio, pero no termina de ampliarse, ¿no? Y la tercera, que lo ve como un libro totalmente escatológico, es decir, hablando acerca del final de los tiempos, y así lo interpretaron algunos de sus primeros intérpretes, San Ireneo, San Hipólito, San Victoriano, San Gregorio Magno, y esta interpretación se ha estado imponiendo hoy sobre las demás. Entonces es como que más bien nos habla de este futuro de triunfo del Cordero y algo escatológico, es decir, para la eternidad. Hay que vivir de la promesa de Cristo y confiar en su promesa. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El Apocalipsis describe cómo sufren quienes son perseguidos, cómo hay un tiempo de victoria del malvado, y cómo parece que solo vence el mal. Entonces cuando uno habla y dice, estos son los peores tiempos, lo que nos ha tocado vivir es terrible, ya estamos viviendo un tiempo apocalíptico, pues lo podrían haber dicho tantas personas anteriores a nosotros. Pero después llega el momento de Dios y de su victoria. Bueno, si quieren lo terminamos aquí, pero aquí tienen algunos símbolos. Bueno, como empezamos hoy un poquito más tarde, les voy a dar un ratico más, ¿no? Algunos símbolos del Apocalipsis, ¿no? El número 7, como les decía, es perfección. Y entonces cuando se habla del 6, es algo que trata de ser perfecto, pero que no lo es. Nunca llegará a serlo. Y la bestia, ¿verdad? Enemiga de Cristo, le llaman el 666. O sea, la que nunca logra llegar a esa perfección en nada. Después 3,5. 3,5, que es la mitad de 7. Es señal de algo que dura poco y luego pasa. Entonces, por ejemplo, las persecuciones duran 3 años y medio. Entonces, este 3 años y medio también tiene, pues, otros números que van, pues, que suman o multiplican, pero que se llega a lo mismo, son esos 3 años y medio. Cuando se habla de 1000 es un número inmenso, indefinido. El gran dragón, que es Satanás, y las bestias son los enemigos de Dios, muy poderosos, pero al final derrotados. Entonces, se puede decir que la primera bestia podría haber sido el Imperio Romano, con 10 autoridades que son sus cabezas, mucho poder, pero también es personificación de todo poder humano y político que oprime a la Iglesia. La segunda bestia es un falso cordero, es decir, personifica las doctrinas falsas, las religiones falsas, los falsos maestros que tratan de apartar a la gente del verdadero seguimiento de Cristo, ¿no? Cuando habla de estrella, una estrella significa un ángel. Y la mujer que habla en capítulo 12, se puede decir que es la Iglesia, pero también que es la Virgen María. Entonces, esa mujer con 12 estrellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las 12 estrellas? Es el número 3 de Cristo, de la Trinidad, ¿verdad? El número 12 es importantísimo porque
3 por 4, 4 es la Trinidad y nosotros. Entonces el 12 es como un número también de algo completo. El candelabro representa una iglesia particular. Entonces cuando se habló de las 7 iglesias, eran 7 candelabros y se evoca a los 7 espíritus de Dios. Entonces, cuando se habla del cordero, tiene 7 cuernos, 7 ojos, indica plenitud de poder, de perfección de ciencia, de saber, ¿verdad? Entonces, bueno, para uno, cuando uno habla de un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, ya, esto es demasiado, pero significa que el cordero tiene todo el poder y toda la sabiduría. Después, 4 caballos. El principal, el caballo blanco, que representa a Cristo resucitado, que combatirá y vencerá a estos otros 4 caballos, que son como el mal, ¿verdad? Las plagas de la humanidad, la violencia, la injusticia, la muerte. Entonces, los 7 sellos. Entonces, el 5.º sello son los mártires que piden justicia. El 6.º sello, el gran día de la cólera de Dios sobre las divinidades paganas, la derrota del mal. El 7.º sello, las 7 trompetas que anuncian solemnemente la presencia de Dios en la historia, que va destruyendo todas las fuerzas del mal y propiciando la conversión de los hombres. Entonces, este número 144.000, que para el que toma esto literalmente, pues lo toman como que ya, 144.000 que se salvan. Es el resultado de multiplicar las 12 tribus de Israel por 12, es decir, totalidad por totalidad se puede decir, ¿no? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y luego por 1000, que es entonces la cifra de algo inmenso. Esta cifra entonces representa los cristianos que han sido marcados con el sello del bautismo y que gozan de una especialísima protección divina. Entonces, 144.000 es un número incontable, ¿no? Las 12, bueno, los 24 ancianos, son las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles del Cordero, representan la totalidad de los santos que han intervenido activamente en la historia de la salvación. Ajá, vienen después los 4 seres vivientes. Muchas veces la tradición lo ha visto como símbolo de los 4 evangelistas. Se habla de Marcos como el león, Mateo como el hombre, Juan como el águila y Lucas como el toro. Y también puede significar el mundo de las criaturas que Dios domina y que están al servicio de Dios Todopoderoso. Ok, ya el 666 lo habíamos visto. Los 3 ángeles son los predicadores del reino de Dios, los profetas, los misioneros, los que anuncian la conversión, son los heraldos de Dios que anuncian el juicio sobre la historia humana. Cuando habla de Babilonia y de la prostituta, directamente se puede decir que podría haber sido Roma, del Imperio Romano, pero también todo poder político que se opone al plan salvífico de Dios en Cristo. Estas 7 cabezas pueden ser las 7 colinas de Roma, sus 7 emperadores. Después vienen unos espíritus del mundo en forma de sapos, ¿verdad? En contraposición de las 3 personas de la Santísima Trinidad, son 3 espíritus inmundos, son 3 sapos. Y Gog y Magog es el símbolo de las potencias hostiles al pueblo de Dios. Por último, el libro. Es la misma historia humana que esconde dentro de ella el designio misterioso de Dios sobre los acontecimientos. Entonces, bueno, aquí están varios de los signos más importantes que se ven en el Apocalipsis, ¿no? En el centro de todo el libro es Cristo Jesús. Su mensaje, sus luchas, sus amigos, sus adversarios, el inmenso triunfo que va a obtener. Se presenta como el cordero degollado. Más o menos sale unas 28 veces la palabra el cordero en el Apocalipsis.
Mientras que, por ejemplo, el león de Judá, que sería el otro signo de Jesús, no aparece tanto, es el cordero. También es el jinete de un caballo blanco, como el hijo del hombre lleno de inmensa majestad. Y se le describe con una larga túnica, que significa que es sacerdote, con cinturón de oro, como rey, cabellos blancos, porque es eterno, pies de bronce, porque es firme, 7 estrellas en la mano, porque gobierna todas las iglesias, una lengua que es espada afilada, o sea, su palabra que penetra hasta los corazones, y esa lengua dice, fui muerto y ahora estoy vivo, y trae para cada uno de sus amigos una recompensa proporcionada a las buenas obras que cada uno haya hecho. Entonces, la frase, ¿verdad? La palabra, la definición de Cristo como Cordero de Dios, quizás es el símbolo de mayor importancia de todo el Apocalipsis, y no es algo que vaya a pasar en el fin de los tiempos, este sacrificio del Cordero. Más bien, este sacrificio del Cordero tuvo ya su momento histórico que se celebra en cada Eucaristía, lo revivimos, lo actualizamos. En cada Eucaristía estamos viviendo entonces el sacrificio del Cordero. Entonces es algo increíble, ¿verdad? La relación entre la misa y el Apocalipsis. Y algunos pues, estudiosos dicen que el Apocalipsis ayudará a comprender mejor el sentido y la estructura de la misa, así como la misa ayudará a comprender el sentido y la estructura del Apocalipsis. Entonces, hay un libro muy bueno de Scott Hahn que se llama La Cena del Cordero, en que él dice cómo él, tratando como ministro pentecostal que era, de entender el Apocalipsis, terminó yendo a una misa católica y captó aquello como que, wow, fue el gran descubrimiento para él, ¿no? Entonces, somos súper privilegiados de poder tener la experiencia del cielo en la tierra que vivimos en cada misa, ¿verdad? Sin angustia, sin susto, sino que está sucediendo esta adoración a Dios, este sacrificio del Cordero, este bien para la humanidad. Y nos da la fortaleza para enfrentar las circunstancias de la vida, que Cristo sigue siendo uno con nosotros y nosotros con Él. Entonces en cada misa Él nos va dando la fuerza, el ánimo, nos manda a esa batalla junto con Él, nos da esa fortaleza espiritual. Y bueno, terminamos con esta oración. Si tienen alguna pregunta, vemos las preguntas antes. Buenas tardes a todas. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Profesora, yo tengo una pregunta, pero no es de los contenidos, que Ajá. no tiene nada que ver con los contenidos, es sobre la entrega de las autoevaluaciones. Porque Ok. ya hoy vimos la clase número 13, la Ajá. sesión 13. Entonces, hoy es 22. Nos quedaría la clase del 29 de junio para la 14, la sesión 14, y la clase del 6 de julio para la sesión 15. Entonces, yo estaba revisando un poquito hoy este contenido de esta clase, tiene 14 preguntas en la autoevaluación. Yo las he ido haciendo poco a poco, pero las he ido haciendo completas, todas. Y voy por la número 11. Ahorita yo la leo, escribo en mi cuaderno, después la transcribo interpretada, pues. O sea que no estoy tan atrasada, veo que voy bien con los días, no sé qué me dices tú, Maribel. Ajá. Pero ¿cuándo esperas tú que nosotros entreguemos las evaluaciones completas? ¿Cuándo cerramos curso, pues? Ok. Bueno, como tú dices, no, nos faltan 2 clases únicamente, la 14 y la 15.
Ajá, Esperamos que sí, que sean en estos días que tú ya me recordaste, ¿verdad? 14 y 15 es lo último que nos falta. sí, Dios Este, mediante así será. si Dios quiere, ¿no? Entonces, yo después de eso, quizás lo que podamos hacer es que les envíe ya entonces, no de las que ustedes ya han hecho, sino algunas otras preguntas como para englobar un poquito lo que se vio y que de ahí podamos entonces ya decir terminó el curso pues con estas preguntas. Pero déjame hablar eso con Ana Teresa, a ver cuál es la Perfecto, costumbre, cómo es que se hace, ¿verdad? Pero sí ya ir perfecto. pensando en ese englobar lo que se haya pues aprendido en estos días. Bueno, perfecto, sí. ¿Ok? No hay ningún inconveniente porque todas hemos ido revisando a medida que vamos avanzando, hemos ido revisando y hasta redactando nuestras autoevaluaciones. Si hay unas Perfecto. adicionales que van a complementar, pues no sería exceso pues de contenido ni de trabajo. Lo veo perfecto. Pregúntale a mi Ana Teresa a ver qué te indica A ella ver, que sí, debemos sí, hacer. sí. Ujú, Ajá. perfecto. Sí, porque Gracias, profe. la autoevaluación es más bien como para que uno se dé cuenta, bueno, qué sería lo que no capté, ¿verdad? Y si no Sí, lo capté, pues preguntarlo a tiempo. así A es. lo mejor porque no vine o porque eso no me quedó claro, no se explicó bien. No, y Entonces, sí, hay algunas preguntas que son difíciles. sí, ya las vi. Sí. Hay algunas O en sea, a lo donde mejor uno tiene eso malo y sí, bueno, con las otras preguntas, sí, y uno cree que no, está bueno, ¿no? Uno como ajá, uno leyó su módulo y contestó de una vez, porque yo misma cuando he ido a transcribir me doy cuenta que he hecho algo malo y tengo que volver a leer. Estoy aprendiendo a buscar en la Biblia. ajá, Entonces me he dado cuenta cuando voy a, por ejemplo, no sé, el Evangelio de Juan, que lo que yo había contestado estaba malísimo, entonces tuve que ir corriendo a arreglar esa pregunta. bueno, pues entonces me parece genial, porque de verdad, sí, las preguntas son difíciles, algunas Sí, complicaditas. hay algunas que Sí, son profundas, pero bueno, sí, eso es lo que se busca, ¿no? así Que es, aprendamos. sí, que no tengamos miedo a las preguntas, pero Así sí es, sí, ir buscando las respuestas, ajá, así es, así es. Bueno, sí. gracias, profe. Bueno, y pendiente entonces, sí, ya voy a preguntarle a Ana Teresa cómo se hace. Muy bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces terminamos con la oración, ¿verdad? Vamos entonces a ponernos aquí ya en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi Señor, vida mi está en vida tus está en manos. tus manos. Frente a las Frente a las pruebas de la pruebas de la vida, vida, fortaléceme, fortaléceme. recuerda Recuérdame que tú vas que tú vas conmigo, alentándome, alentándome, consolándome. consolándome. Tampoco tengo Tampoco que tengo que preocuparme por el día preocuparme final, por el día final, pues pues tú vendrás vendrás tú a a buscarme buscarme y y a darme darme el el premio premio a mis de buenas obras obras que que hice con hice la con la ayuda de tu ayuda de gracia. tu gracia. Ven, Señor Ven, Jesús, Señor Jesús, sigue sigue sosteniendo a tu sosteniendo a tu iglesia, iglesia que es que es atacada por atacada todas por todas partes. partes. Las Las puertas del puertas del infierno no infierno podrán contra no ella, podrán contra ella, porque porque tú eres tú Dios. eres Dios. Convierte a los Convierte a enemigos los de tu amada enemigos de iglesia, tu amada iglesia, pues pues también también son son tus tus hijos, hijos, para que para que puedan gozar puedan gozar todos de la de la ternura ternura y y solicitud solicitud de tu de iglesia. tu iglesia. Amén. Amén. Bueno, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Rey, ayúdanos y que todos nosotros entonces vayamos con ese ánimo y con ese entusiasmo a luchar por el bien con todas las almas de la fe, del amor, de la caridad, de la esperanza. En nombre del Padre, del Hijo y En del nombre del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén.
Bueno, muchísimas gracias a todas. Bueno, gracias. Bien. Gracias, profe. Un buen fin de semana. Igual, Estamos en gracias. este momento en Roma, comenzó un congreso importantísimo de las familias. Entonces, si pueden, pues, pues entrarle un poquito a internet, a ver qué han dicho, qué hay pues, para nosotros, y pedirle a Dios para que sea un éxito. Bueno, Bueno, que así sea. gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. luego. Gracias, Luego, todas. profe. Buenas Está tardes bien. para todas. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Luego. Hasta luego. A ver cómo se deja de grabar. No sé, pero ahí sigue. Sí. Ok, tranco aquí. Ajá. Espérate un segundo, pon lo que acabas de poner ahorita. ¿Qué puse? Todo junto. ¿No lo puedes retroceder un poquito? Retroceder. Ajá. ¿Hasta dónde? Pero alguna Este, página especial. Sí, donde salen todas las láminas. No, Twitter. Eso se Bueno. por casualidad. Porque, bueno, si puedes, no las mandas. Ok. Ok. Bueno, Bueno. hasta Ok, luego. gracias. Gracias. Luego.